Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión síncrona de espacio abierto con asesor virtual. Estamos ya por terminar nuestra segunda semana de trabajo y pues vemos que nos acompaña el día de hoy Diana Isabel. Hola Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Recuerda anotar por favor tu nombre en el chat. Gracias. Y bueno, pues como les comentaba, ya estamos por terminar esta segunda semana de trabajo referente a temas relacionados con ecosistemas y sustentabilidad. Em, el día miércoles comentábamos que ya estamos adentrándonos también en temas relacionados con el medio ambiente, con los ecosistemas y la importancia que tiene el tener algunos conceptos, consideraciones con respecto a cuestiones de pH, de acidez, basicidad, am, lo que es también los polímeros que estuvimos trabajando también el día miércoles y ver cómo todo ello tiene que ver, está relacionado con la sustentabilidad al ser parte de factores que pueden ser que influyen, perdón, en la contaminación de los ecosistemas. Y bueno, pues ya vamos a estar trabajando el día de hoy, sobre todo con temas ya que tienen que ver con identificar los ecosistemas, identificar a qué tipo de ecosistemas nos estamos refiriendo cuando estamos ubicándonos en nuestra comunidad, para entender cómo es que podemos identificar alguna problemática ambiental que esté ocurriendo y a qué se debe. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando el día de hoy, sobre todo en la parte de la actividad integrada número 2. Más adelante lo vamos a retomar. Y antes que nada, pues comentarles siempre que iniciamos las sesiones, muy importante es recordar sobre los propósitos de la sesión. Y bueno, sabemos que uno de los propósitos es las personas que estamos participando activamente durante la sesión, tengamos la oportunidad de interactuar a través de las dudas, de las preguntas, de la participación misma dentro de las actividades que se proponen para generar entre todos el conocimiento. Y eso pues hace que precisamente podamos construirlo entre todos de una manera colaborativa para aprender todos de todos. Y también pues otro de los propósitos es precisamente establecer esta charla, esta plática con ustedes para asesorarles, ayudarles a identificar el aprendizaje esperado de la semana. Yo les he comentado que esto es importante porque si nosotros tenemos claro qué es lo que se busca, cuál es el objetivo, el propósito, los aprendizajes que se espera que nosotros desarrollemos durante la semana, eso nos dará mayor sentido de las actividades que estamos realizando. Y pues claro que una parte importante pues es la de resolver las dudas que ustedes tengan, que les surjan a través de haber revisado los contenidos, las actividades integradoras. Podría haber algunos puntos que no puedan estar muy claros o que necesiten profundizar un poco más. Inclusive pues apoyarles para darles algunos tips, algunos consejos para que ustedes puedan realizar de mejor manera sus actividades integradoras. Y asimismo, si hay algún tema que haya resultado de interés, que quieran profundizar un poco más en él, pues lo podemos hacer también en estos espacios para abordar las temáticas. Y de igual manera, invitarlos a seguir las recomendaciones de la etiqueta, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y bueno, pues esto se ha visto que pues, lo hemos estado siguiendo a través de las semana 1 y semana 2 que hemos estado trabajando. Invitarlos precisamente a que continuemos con estas seguimiento de las reglas de la ética. Hola María Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
Recuerda anotar por favor tu nombre en el chat. Diana. Y también nos acompaña María Guadalupe. Bienvenidas. Y bueno, pues vamos a continuar. Gracias, Guadalupe. Como les mencionaba el día miércoles, pues estaremos compartiendo también el día de hoy herramientas para evitar el plagio, sobre todo cómo usar herramientas también de Word para poder hacer las citas y las referencias utilizando esta herramienta, que nos puede facilitar muchísimo también esta parte, este apartado, que al principio pues a lo mejor podría parecer un poco complicado, un poco laborioso, pero eh, yo les puedo comentar que una vez que podamos ya saber usar esta herramienta, creo que nos puede facilitar muchísimo la forma en citar y referenciar en nuestros documentos de Word. Más adelante lo vamos a compartir. También el día miércoles estuvimos haciendo retroalimentación de la semana número 1, que yo les comentaba, esta parte es bien importante porque si identificamos como grupo en qué hay de oportunidades podemos mejorar, pues eso nos va a hacer que en las próximas entregas tengamos un mejor desempeño. Además que yo también les platicaba que si hacemos esta dinámica, sobre todo para las actividades que están en esta semana, en la segunda semana de trabajo, en la semana número 3, podemos identificar qué áreas nos hacen falta para tener la información completa y poder ya elaborar nuestro proyecto integrador para la semana número 4. También estuvimos revisando cómo referenciar las páginas web, por eso les mencionaba que es muy importante la información, el video que les voy a compartir el día de hoy acerca de cómo citar y referenciar usando ya herramientas de Word. Identificar los recursos de la semana. En este caso estaremos hablando de la actividad integrada número 4, pero también habrá oportunidad para, si alguno de ustedes tiene alguna duda todavía con respecto a la actividad integrada número 3, lo podamos abordar. Compartir con ustedes material de apoyo, que en el día de hoy podamos seguir complementando información que tiene que ver con los polímeros para ir ya cerrando este tema. Y pues las preguntas, aunque vayan al final de la orden del día, ya sabemos que desde el momento en que inicia la sesión, si ustedes ya tienen alguna duda, algún comentario que nos quieran hacer llegar, pues pueden levantar su manita para solicitar la mano, escribirnos a través del chat. Bien. Correcto, entonces bueno, esto lo estuvimos revisando el día miércoles, por ahí también haciendo algunas recomendaciones conforme respecto a lo que son las referencias, incluir la mayor información posible, la que está solicitando en el manual de Prepenia CEP, y bueno, vamos a retomar de nueva cuenta lo que es el aprendizaje para esta semana. Hablábamos que en esta semana pues es muy importante porque vamos a aprender a conocer los procesos mediante los cuales se obtienen los polímeros, que son estos compuestos sintéticos que se obtienen a través de una reacción de síntesis, de polimerización. Ya estuvimos hablando acerca de ellos. Y también empezar a reflexionar sobre la importancia que tiene este tipo de materiales en el impacto en el medio ambiente, porque ya comentábamos que aunque son muy útiles, prácticamente les digo, lo utilizamos en muchas cosas que manejamos en nuestra vida cotidiana, pues también representan un fuerte impacto ambiental porque se degradan de una manera muy lenta y eso ocasiona que se acumule generando desechos, generando basura, generando contaminación. Y esa parte, bueno, la trabajamos en la actividad integrada número 3. La segunda parte del aprendizaje nos habla acerca de también reconocer las principales características de la biosfera, de los ecosistemas y entender por qué es importante cuidar los recursos naturales al momento de usarlos en nuestra vida cotidiana. Entonces, de eso también vamos a estar compartiendo información el día de hoy para poder identificar los recursos naturales, los ecosistemas al cuales pertenecen. Bien. Y bueno, pues antes de continuar, no sé si alguna de ustedes tiene alguna pregunta todavía con respecto a la actividad integrada número 3, donde estamos realizando actividad llamada la química de los productos.
y reconociendo algunos polímeros. Muy bien. Nos dice María Guadalupe que de momento pues no hay pregunta. Y bueno, entonces pues vamos a continuar. Solamente me detengo para recordarles sobre este punto que yo les mencionaba. Este es un área de oportunidad que se presenta en esta actividad integral número 3. Hemos estado recibiendo todavía algunas actividades y se sigue presentando este error, por así decirlo, donde pues nos hace falta incluir de una manera completa lo que es el esquema de polimerización. Seguimos mencionando acerca de que es bien importante que en la reacción de polimerización se observen por lo menos algunas etapas intermedias de que se logra entre el monómero y el polímero. Bien. Ok. Nos pregunta Diana Isabel, dice, en la plataforma no hay información para diferenciar la polimerización por adición o condensación, para buscar una fuente confiable o sí. Bueno, ahí en la plataforma pues ya nos presentan alguna información con respecto a los procesos de polimerización. Se menciona de manera general lo que es la diferencia entre adición y condensación, la cual les mencionaba yo que una manera que lo podemos distinguir o más hacer una diferencia entre adición por condensación y adición por, perdón, polimerización por adición y polimerización por condensación, tiene mucho que ver con los monómeros, ¿sí? En el caso de la adición, y vamos a retomar un poquito esta parte, déjenme ver, para ver el esquema, aquí está. En este caso, los procesos de polimerización pues se dividen o se clasifican en dos. Lo que respecta a la adición, nos comenta aquí que en este caso normalmente son polímeros que están hechos de un mismo polímero. Se le llama homopolímeros porque significa que están hechos del mismo monómero y se va pegando una y otra vez. Entonces, eh, normalmente cuando nosotros encontramos en la palabra, a veces vemos de qué está hecho el monómero, pues podemos identificar que es de adición, porque está hecho de la misma. Simplemente se van colocando, se van sumando uno a otro hasta formar la cadena del polímero. Y entonces te digo, una forma de distinguir la adición, pues es que son homopolímeros, o sea que se trata del mismo polímero, es uno solo, normalmente es uno solo y se va pegando constantemente. Lo que le distingue con respecto a la condensación es que en este caso, en el de condensación, pues viene de la unión de dos monómeros, por lo menos dos, pueden ser dos o más monómeros que son distintos. Entonces, eso quiere decir que puede haber una reacción entre dos monómeros que son diferentes, se tienen que unir, pero al momento de unirse, pues no van a pasar íntegros, no van a pasar completitos, sino al ser un proceso de unión entre dos polímeros diferentes, para que se permita esta unión debe desprenderse una parte para que suceda la unión. Y en este caso, generalmente es vapor de agua, que es lo que se aprecia en la diapositiva. Y es así como podemos distinguir a grandes rasgos el proceso de polimerización por adición y el polimerización por condensación. Tiene mucho que ver entonces si es un homopolímero o son heteropolímeros, ¿sí? Por ejemplo, el nylon, el poliéster, donde se involucran otro tipo de dos monómeros diferentes o dos sustancias diferentes para producir el compuesto, ¿sí? Entonces, si hay información, podemos buscar información en internet para poder profundizar un poco más en el tema. Y aquí les mencionaba Presentaremos el, yo esta parte presentaremos de, de lo que es la diferencia. Ustedes lo pueden verificar realmente cuando vean lo que es la reacción. Si se trata de un solo monómero es por adición, si se trata de dos monómeros distintos se llama de condensación. Y se puede ver, se puede apreciar esa parte. Bien, inclusive pues aquí les compartía yo algunos polímeros que son de adición para que ustedes lo puedan ver. Algunos ejemplos, yo les mencionaba el PVC, que es el policloruro de vinilo,
que se usa, por ejemplo, en las tuberías hidráulicas, en imitaciones de piel, en PVC laminado, etcétera. También tenemos el caso del polipropileno, que se usa para, por ejemplo, para los procesos de embalaje, para fabricación de cuerdas, etcétera. El poliestireno, que se utiliza mucho en la fabricación de platos, de platos desechables, los envases de yogur, cajas de CD, entre otros. Y aquí tenemos otros ejemplos, el politetrafluoretileno, el policloruro de bilideno. Ahí hay ejemplos de en qué tipo de productos podemos encontrarlos. Y estos son por adición. Acuérdense que la adición es cuando están formados de un solo monómero o de un solo tipo de monómero. Tenemos el poliacrilonitrilo, el acetato de polivinilo, alcohol polivinílico. Ahorita vamos a ver un video de esto, del alcohol polivinílico, polimetilmetacrilato. Y por otro lado también tenemos el caso de los polímeros por condensación, que les digo, aquí es una combinación de dos monómeros distintos. Y tenemos el caso del poliéster, que es el que les mencionaba. Por ejemplo, todo lo que son las telas sintéticas, el poliéster. También tenemos uno muy conocido como el PET, que es este plástico del cual están hechos los envases de muchos productos que utilizamos hoy en día, de los refrescos, envases que vienen en envases de PET. Tenemos las resinas fenólicas, que se utilizan mucho en la producción de bolas de billar, por ejemplo, de revestimientos, de adhesivos. Un ejemplo también de la resina fenólica, pues es la baquelita, que yo les mencionaba, es esta como plástico material negro que se utiliza en los mangos de los sartenes, que es donde agarramos al sartén para evitar quemarnos, porque no transmite de una buena manera el calor, por eso se usa mucho este caso. Y bueno, ahí tenemos ese caso, también los resoles y las siliconas. Entonces ahí tenemos ejemplos de diferencia entre productos o polímeros que se obtienen mediante adición y polímeros que se obtienen por condensación. Bien, no sé si más o menos se aclare tu duda, Diana, o hay alguna en qué podemos apoyarte. Ok, gracias. Entonces, fíjense, adelante, creo que levantó la manita Guadalupe. Ah, ok, gracias. Muy bien, entonces fíjense, precisamente lo que les comentaba. Aquí vamos a ver, quiero que ustedes puedan apreciar un video donde se pueda apreciar qué es esto de la polimerización. O sea, ya en un ejemplo real, cómo es que se ve estos procesos de polimerización. Y vamos a ver un video que, claro, es a nivel laboratorios, son cantidades muy pequeñas, pero básicamente esto es lo mismo que ocurre a nivel industrial, en tanques muy grandes de gran capacidad, pero básicamente es lo que ocurre. Lo podemos ver a nivel laboratorio, a nivel pequeño, cómo es que ocurre el proceso de polimerización. Entonces, primero vamos a hacer una polimerización por condensación, donde vamos a ver que se mezclan dos diferentes monómeros y se va a desprender esa molécula de agua, que es la que mencionábamos también en la reacción de polimerización. Y en este caso es la baquelita, este polímero que yo les mencionaba que se utiliza en los sartenes. Y después vamos a ver la otra polimerización, que es por adición, donde ya es de un solo monómero, y vamos a ver cuál es la diferencia para que ustedes puedan apreciar visualmente la diferencia entre uno y otro. Muy importante, van a ustedes a escuchar acerca de un término, en la química se le conoce como catalizador. Hay que distinguir el concepto de catalizador. Recordemos que la semana anterior, estábamos hablando de catalizadores de los automóviles, y que es una parte mecánica, forma parte del escape donde se filtran los gases. Pero en química, específicamente hablando de la química, de las reacciones químicas, nos referimos a que un catalizador es una sustancia que se agrega para modificar la velocidad con la que se lleva a cabo la reacción. Agregamos esa sustancia, no participa directamente dentro de la estructura del polímero, sino nada más la mera presencia de esa sustancia hace que la reacción se vuelva más rápida o más lenta, ¿sí? Entonces hay ocasiones en que nos conviene que la reacción sea muy rápida, y hay otras ocasiones que nos conviene que se ralentice. Entonces
Por eso van ustedes a escuchar el concepto de catalizador en el siguiente video. Entonces vamos a ver el video para que ustedes vean en un laboratorio cómo ocurren estos procesos de polimerización y ahorita regresamos para platicar. En esta práctica vamos a ver los dos tipos de polimerización posible, de condensación y de adición. Los polímeros son grandes moléculas formadas por unidades más pequeñas llamadas monómeros. A la reacción en que se unen los monómeros para dar el polímero se llama polimerización. Hay dos tipos de polimerización, por condensación y por adición. En una polimerización por condensación, los monómeros a reaccionar son distintos. En su unión se elimina una molécula pequeña y el monómero debe tener al menos dos puntos de reactividad para que la reacción progrese. La reacción presentada es la formación del polímero baquelita a partir de los monómeros fenol y formaldehído. En nuestro caso es un derivado del fenol con formaldehído y nos conduce a un polímero del grupo de resinas fenólicas llamado baquelita. Vamos a mezclar la resorcina con formaldehído. El catalizador que vamos a utilizar va a ser ácido clorhídrico. Este fue el primer polímero que se comercializó industrialmente, baquelita. Para ello pesamos 5 gramos de resorcina y vamos a hacer 3 muestras. Los 5 gramos los ponemos en cada uno de los vasos. En uno de ellos no utilizaremos catalizador, en otro utilizaremos catalizador concentrado y en el otro catalizador diluido. Vamos a poner la misma cantidad de monómeros en todos ellos. Estos son 5 gramos de resorcina y 12 mililitros de formaldehído. Cada uno de los vasos tiene de estos dos reactivos la misma cantidad, solo vamos a cambiar el catalizador. No añadiremos el catalizador hasta que no esté disuelto totalmente. Tal como hemos dicho, vamos a utilizar como acelerador de la reacción como catalizador ácido clorhídrico. En el primer caso lo ponemos muy concentrado y observamos que la reacción se produce de forma prácticamente instantánea. Donde cae la gota de catalizador se forma inmediatamente el polímero y la reacción es fuertemente exotérmica y desprende la pequeña molécula que habíamos comentado al principio, en este caso vapor de agua. En el segundo vaso vamos a poner el mismo catalizador ácido clorhídrico, pero ahora diluido con agua, por lo que su concentración es mucho menor. Observamos que en este caso la reacción no es instantánea, donde ha caído el catalizador no se observa la formación de polímeros. Sin embargo, basta esperar unos segundos para comenzar a ver cómo la reacción genera calor, está empezando a desprenderse vapor de agua, el líquido se vuelve más viscoso, su color se va oscureciendo y en cuestión de pocos segundos la muestra ha polimerizado por completo. Observamos en este caso que el producto que se obtiene tiene una textura más homogénea que en el caso anterior, al ser la reacción menos violenta y generar menos burbujas. El color es más claro, aunque luego irá variando con el tiempo, y la textura es más homogénea. Este tipo de polimerización, como necesita la mezcla de dos monómeros diferentes, no se daría durante el transporte de estas sustancias. O sea, no habría que tener en cuenta estos procesos de polimerización, salvo que se produjera la mezcla de ambos compuestos. Aquí vemos el efecto del catalizador. Vemos que el resultado final sobre el polímero obtenido es distinto según la cantidad de catalizador añadida. Vemos que en el caso que el catalizador era diluido, el producto final es homogéneo, mucho más regular que en el caso en que el catalizador era clorhídrico concentrado y el polímero se formó muy rápidamente. Aquí la polimerización es por adición. Los monómeros son todos iguales y deben tener al menos un doble enlace. El catalizador aumenta la reactividad del doble enlace permitiendo la unión de monómeros. El doble enlace se pierde en el proceso permitiendo alargar la cadena carbonada. En el ejemplo que se muestra es un derivado del estireno que nos dará el poliestireno. Observamos en estas muestras
un monómero que puede dar polimerización por adición, en este caso el metilestireno. Vemos que es un líquido transparente de baja viscosidad. Cuando polimeriza, se observa el cambio de estado, se ha vuelto completamente sólido, lo cual, si se produce en un tanque, depósito o transporte, dificulta enormemente su extracción. Hay una etapa intermedia cuando comienza la polimerización en el que la viscosidad del producto aumenta. Esto es un indicativo de que hay que tomar medidas de precaución, añadir inhibidores para evitar que la polimerización vaya a más. Aquí observamos una serie de objetos de uso cotidiano, todos ellos están hechos a base de polímeros sintéticos. Bien, y entonces, bueno, ahí ya nos presentaron en el video acerca de cómo ocurre ya de manera, un ejemplo real de cómo ocurre una polimerización por adición y una polimerización por condensación. Cuando se fabrican también los polímeros, también tenemos que considerar que ocurre un fenómeno que se llama el entrecruzamiento. El entrecruzamiento, que en este caso pues nos permite nosotros regular las propiedades mecánicas que puede tener un polímero, hacerlo más flexible o más rígido, porque aunque esté formado del mismo compuesto, podemos ver que en algunos casos puede ser más suave o más rígido, dependiendo en este caso de entrecruzamiento. Y bueno, vamos a ver a continuación también un video que les explica esta parte. También les mencionaba entender por qué hay cosas que están hechas de lo mismo, pero tienen diferentes características. Por ejemplo, el caucho. Las ligas lo van a mencionar en el video. El caucho, que es un polímero natural, que dependiendo del entrecruzamiento, pues puede ser muy flexible, del cual están hechos, por ejemplo, las ligas. O si hay más entrecruzamiento, podemos tener algo más rígido, como las llantas de los automóviles. Entonces, lo vamos a ver en el video y vamos a apreciar entonces a qué nos referimos con este fenómeno de entrecruzamiento, que es algo que también tenemos que considerar al momento de elaborar polímeros. Vamos a ver el video y ahorita regresamos. Hola, bienvenidos a TestLab. ¿Tú también quieres desestresarte con esto y además aprender un poco de química? Este material tan curioso que tengo en la mano está hecho de un polímero, como también lo están los plásticos comunes. Algunos son flexibles, como esta bolsa, y otros rígidos, como este CD. ¿Cuál es el origen de estas propiedades tan diferentes? La clave está en el tipo de moléculas que conforman los polímeros y en cómo se unen estas entre sí. Ahorita te lo explico. Un polímero es una molécula gigante que está formada por la unión de muchas moléculas pequeñas que llamamos monómeros. La forma más sencilla de describir un polímero es como si este fuera una cadena de monómeros. Las características del material polimérico dependen en gran medida del tipo de moléculas que conforman el polímero. Hay polímeros muy resistentes, como el Kevlar de los chalecos antibalas, que está formado por la unión de moléculas planas y complejas que aportan rigidez. O muy blandos, como el polietileno de las bolsas de plástico, formado por la unión de moléculas pequeñitas de etileno. Las características de estos materiales también dependen, y mucho, de cómo se relacionen las cadenas de polímeros entre sí. Si estas cadenas están separadas, el material suele ser flexible y moldeable. Si las cadenas están unidas, el material será mucho menos flexible. Para que lo entiendas, piensa en un plato de fideos, como si cada fideo fuese la cadena de un polímero. Si los fideos están en su punto, podremos moverlos y enrollarlos con facilidad con un tenedor. Sin embargo, si los encochamos demasiado, se quedarán pegados entre sí y no podrán moverse ni enrollarse con facilidad. En química, al proceso de unir las cadenas de un polímero se le llama entrecruzamiento. Como podrás imaginar, existen diferentes maneras de entrecruzar las cadenas de un polímero. Veamos esto de forma divertida con polivinil alcohol, o PVA, un polímero usado en la fabricación del papel. Aquí tengo una solución acuosa de PVA con todas sus cadenas libres. Como puedes comprobar, es una solución poco viscosa. Antes de empezar el experimento, le voy a añadir una gota de colorante verde. Ahora lo que voy a hacer es añadir este agente entrecruzante, que es una solución acuosa de bórax. Con ello
uniremos las cadenas de PVA. Como puedes comprobar, se obtiene un material mucho más viscoso con el que podremos hacer cosas divertidas. Esto ocurre porque el PVA es un polímero con muchos grupos hidroxilo. ¿Qué es eso?, te preguntarás. Simplemente, muchas uniones entre oxígenos e hidrógenos. El bórax que añadimos disuelto en agua tiene también esos grupos hidroxilo. Cuando los ponemos juntos, los grupos hidroxilo de cada sustancia se unen entre ellos y también se pierde agua. El resultado es que las cadenas quedan entrecruzadas y esto aumenta la viscosidad del material resultante. El proceso, no obstante, es reversible, es decir, si añadimos agua, volvemos a separar las cadenas. ¿Qué crees que ocurrirá si le añadimos mayor cantidad de agente entrecruzante? A. El material se vuelve más flexible. B. No afecta al material. C. El material se vuelve menos flexible. La respuesta correcta es la C. Como puedes comprobar, si añadimos más agente entrecruzante, más cadenas uniremos y menos flexible será el material. Este proceso es lo que se hace con muchos polímeros, como por ejemplo el caucho. El caucho es un líquido muy viscoso, parecido a un chicle, que está formado principalmente por un polímero conocido como poliisopreno. Para poder obtener objetos más rígidos, se produce la vulcanización, un proceso industrial importantísimo que consiste simplemente en entrecruzar las cadenas del polímero con la ayuda de átomos de azufre. Si entrecruzamos pocas cadenas de poliisopreno, podemos hacer ligas, que son muy flexibles. Sin embargo, si entrecruzamos muchas cadenas de polímero, conseguiremos un material mucho más rígido, como es el caso de las llantas de un automóvil. Como puedes ver, entrecruzar cadenas de polímeros tiene utilidades prácticas importantes, pero también puede ser bien divertido, si te gusta. Hola. Correcto, muy bien. Pues hasta aquí alguna duda, alguna pregunta que tengan con respecto al tema de los polímeros. Gracias, Diana, María Guadalupe. Y bueno, pues entonces ahora quiero también compartirles este video de lo que le llamamos, ya saben, herramientas para evitar el plagio. Y entonces ya les mencionaba al inicio de la sesión que esto es para que ustedes puedan ver que hay una herramienta en el procesador de textos que más utilizamos, que es Word, para poder utilizar una pestaña que se llama de referenciar o insertar cita. Y esto nos va a facilitar, o nos puede facilitar muchísimo lo que es citar y hacer referencias en Word. Vamos a ver el video para ver si les puede ser de utilidad esta información. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? En esta ocasión les mostraré cómo se citan las páginas web con normas APA sexta edición. Veamos aquí, ya tengo dos párrafos que tomé de dos páginas web. El primero lo tomé del periódico El Financiero y el segundo párrafo de la página oficial del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. En el caso del primer párrafo, vamos a seleccionar aquí donde termina el párrafo, donde dice públicas. Vamos a irnos a donde dice referencias. Vamos a ir donde dice insertar cita. Si vemos aquí todavía no tenemos ninguna cita agregada. Y vamos a poner agregar nueva fuente. Aparece un recuadro en el cual nosotros vemos que dice tipo de fuente bibliográfica. Aquí aparece libro. También aparece sección de libro, artículo de revista, etc. Vamos a irnos más abajo donde dice sitio web. Vamos a seleccionar sitio web y nos aparecen espacios y con datos que hay que llenar. Nos aparece autor, nombre de sitio web, año, mes, día y el enlace. Lo que vamos a hacer es irnos precisamente a esta página donde les dije que tomé la información. Y lo que vamos a hacer es precisamente ver en primer lugar quién es el que realiza este artículo. Y vemos que aquí aparece
Blanca Heredia, que es la que realizó este artículo. Entonces donde dice autor, vamos a poner Heredia Blanca. Después dice el nombre del sitio web. Aquí lo que tenemos que poner es el título, en este caso del artículo. Lo vamos a poner así, copiar. Después dice el nombre del sitio web, que vamos a poner en este caso, digamos, la fuente donde se extrajo la información, que es El Financiero. Entonces vamos a poner aquí El Financiero. Después el año en que se publicó, aquí aparece 5 de noviembre del 2014. Ponemos los datos, 2014, noviembre, dijimos que era 5. Y lo ponemos aquí, y aquí vamos a poner el enlace. Vamos a copiar el enlace y vamos a poner aquí la URL. Entonces le damos a aceptar y aquí ya nos aparece precisamente la fuente de donde se tomó. Si checamos, vamos otra vez donde dice insertar cita y vemos que ya aparece precisamente la fuente. Aquí la cita ya establecida. Si nos vamos al segundo párrafo, como les mencioné, lo tomé de otra página. Vamos a poner aquí, vamos a darle clic, vamos a ir a insertar cita, agregar nueva fuente. Aquí ya tenemos el sitio web. Vamos a irnos en el sitio web, que es el del INE. Y vamos a ver que, bueno, tomé la información de este párrafo. Y aquí nos damos cuenta al analizar que no aparece ningún autor en particular que realiza la información, sino que es del propio Instituto Nacional. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos autor, que puede ser una persona, o un autor corporativo, que en este caso puede ser un instituto. Le vamos a dar clic en autor corporativo y vamos a poner Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Vamos a irnos a otra vez donde dice el nombre del sitio web, que es el título, es acerca del INE. Vamos a dar copiar y pegar. Pero un momentito. No se copió. Bueno, aquí creo que no nos deja copiarlo. Entonces vamos a ponerlo de forma manual. El nombre del sitio web pues es el nombre del instituto. Vamos a copiarlo aquí del autor. El año, vamos a ver que aquí no aparece en estos primeros párrafos, pero aparece hasta el final donde dice copyright 2013. Ponemos 2013, no aparece el mes ni el día, no hay ningún problema, se puede dejar en blanco. Vamos a copiar el enlace y vamos a pegarlo y ponemos aceptar. Esto es cuando el autor, en este caso, es el instituto o en este caso una dependencia. Y aquí ya nos aparecerían las dos citas dentro del párrafo. Vamos a irnos a donde dice bibliografía cuando ya terminemos nuestro trabajo. Y lo que vamos a hacer para que ustedes no tengan que hacerlo de forma manual es irnos otra vez donde dice referencias, pero en vez de insertar cita, vamos a ir donde dice bibliografía. Vamos a darle clic en bibliografía. Vamos a irnos hasta la parte final donde dice insertar cita. Y en automático nos aparece ya pues las dos fuentes que utilizamos con todos los datos ya completos. Si quieren ya les damos aquí formato. Podemos darle Arial, por ejemplo, 12, Arial 11, como nosotros queramos. Podemos poner, por ejemplo, el interlineado puede ser 1,5 o sencillo, conforme se lo pida a la escuela. Y aquí ya nos aparecería en automático sin necesidad de que ustedes tengan que hacer precisamente este trabajo. Pues así es como se citan las páginas web en normas APA Word Sexta Edición. Bien, ahí está esta herramienta. No sé si ya algunos de ustedes utilicen esta herramienta para hacer las citas y referencias. Comenten ahí en el chat. Les digo, considero yo pues es algo muy importante para que ustedes lo puedan utilizar. Eso facilita muchísimo a la hora de referenciar. Entonces, ojalá que les pueda ser de utilidad.
Y vamos a pasar a nuestra actividad. Recuerden que tenemos esta opción para poder interactuar con la pregunta de esta sesión. ¿Por qué la obtención de materias primas para la producción de bienes y servicios depende de conservar en buen estado los ecosistemas? ¿Correcto? Bien, ahí nos comenta Diana que no la había usado esta herramienta, pero es una buena opción. Ojalá que se den un tiempo para que la puedan explorar para ver si les es de utilidad. ¿Okay? Gracias. Entonces voy a pegar en el chat la liga para que ustedes nos ayuden respondiendo a la pregunta: ¿por qué la obtención de materias primas depende de mantener en buen estado los ecosistemas en el Padlet? Y ya saben que al final de la sesión regresaremos para ver sus comentarios. Ya está pegada la liga en el chat. Y pues vamos a continuar hablando ahora sí de la actividad integradora número 4. Fíjense, es bien importante. En esta actividad integradora que se llama actividad 4, se llama Mi Ecosistema, vamos a elaborar un video. Y es bien importante que nosotros tengamos claro qué es lo que se está solicitando para esta actividad, porque de aquí podemos aprender muchas cosas y podemos prepararnos también para el proyecto integrador, porque el proyecto integrador de la semana 4 también va a ser un video. Y entonces aquí nos dan ciertas características que hay que cumplirlas para poder obtener la calificación máxima. Entonces, fíjense, uno de ellos es la indicación es que nos está marcando que este video debe tener una duración mínima de 4 minutos, ¿verdad? Entonces, de 4 a 5 minutos, puede ser que dure un poco más de 5 minutos, no hay ningún problema, pero lo que sí no es recomendable es que duren menos de 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el criterio es que ustedes puedan desarrollar su habilidad para poder transmitir sus ideas mediante un video de manera audiovisual. Entonces, el video no debe durar menos de 4 minutos. Puede durar más de 5, sí, pero no menos de 4. Y pues, ¿de qué vamos a hablar en este video? En este video vamos a estar hablando de describir nuestro ecosistema del lugar donde vivimos. Entonces, vamos a comenzar nuestro video, pues ya saben, con la presentación, dando nuestros datos de identificación, y comenzaremos describiendo el ecosistema del lugar en donde viven. Van a hablar acerca de, pues, el tipo de bioma, el clima, la vegetación, la flora, la fauna, diversidad genética que existe en ese lugar donde ustedes viven, etc. Me preguntaban también el día miércoles que si no existiera o no encontraran información específica de su municipio, de su comunidad, pues podemos tomar la del estado o la de la zona donde ustedes se encuentren más cercana. Bien, entonces ahí está la opción, buscar ecosistemas al respecto. Entonces, hablar acerca de ello, describir flora, fauna, tipo de clima, etcétera, de acuerdo al lugar donde ustedes viven. La segunda parte del video, vamos a estar hablando de interacciones ecológicas, ¿sí? Recordemos que una interacción ecológica es cuando dos especies van a estar conviviendo en un ecosistema, y esa convivencia, pues obviamente puede haber diferentes formas de convivencia, de formas de interactuar, donde aquí tenemos la tabla, que puede haber neutralismo, comensalismo, parasitismo, depredación, etcétera, porque va a depender de si hay un beneficio o un perjuicio para una o ambas especies, y que nos describan cuáles. Entonces, hablamos aquí de que ustedes nos tienen que indicar 2 ejemplos de interacciones ecológicas que ocurran en el ecosistema al que ustedes pertenecen, ¿verdad? Por ejemplo, es muy importante que sea de acuerdo al ecosistema donde ustedes están, porque, por ejemplo, no podríamos poner que interacciones ecológicas entre una ballena, un tiburón, etcétera, si nosotros vivimos en este caso en una zona en el centro del país, por ejemplo. Entonces, debe estar acorde al ecosistema del lugar donde vivimos, las 2 interacciones ecológicas. Y aquí les voy a mostrar un video de los diferentes tipos de interacciones que ocurren en el ecosistema, para que ustedes vayan identificando alguno de ellos, cuál pudiera aplicarse en su comunidad, en su ecosistema. Vamos a ver el video y ahorita regresamos.
Seres vivos conviven e interactúan todo el tiempo con los factores bióticos y abióticos de su entorno. Entre las interacciones de los seres vivos encontramos la competencia, que implica que dos especies o más necesitan el mismo factor para su subsistencia y luchan por él. Por ejemplo, árboles de dos especies que compiten por agua, luz y nutrientes. La depredación es otro tipo de interacción en el cual una especie se alimenta de otra, como por ejemplo las aguilillas cuando se alimentan de ratones u otras aves. El mutualismo es la relación entre dos o más organismos que conviven cerca y se benefician uno del otro. Un ejemplo de esto es la asociación entre el hongo y el alga llamada líquenes. La cooperación existe cuando es una interacción benéfica entre individuos de la misma especie, por ejemplo, cuando las leonas salen a cazar. El comensalismo es una asociación de dos organismos de distinta especie, conocidos como comensales, que viven juntos sin interdependencia fisiológica, es decir, si uno se va, el otro no le pasa nada, no se muere. Un ejemplo de esto son los peces payaso y las anémonas. Finalmente, el parasitismo es cuando un organismo vive a expensas de otro, como por ejemplo las garrapatas. Hasta aquí el video, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y te reto a que en los comentarios pongas. Bien, entonces ahí tenemos ejemplos de interacciones ecológicas, ¿ok? Perfecto, sí, Diana. Nos pide que repitamos la pregunta para el Padlet. Y acá está, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué el que nosotros podamos obtener materias primas depende de que conservemos en buen estado nuestros ecosistemas? Recordemos que prácticamente todo lo que ocupamos para nuestro servicio, para nuestro bienestar, proviene de la naturaleza. Toda la materia prima viene de la naturaleza. Entonces, ¿por qué será importante que nosotros conservemos los ecosistemas? O sea, el ecosistema es la naturaleza misma del cual vamos a obtener estas materias. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la obtención de materias primas depende de mantener en buen estado los ecosistemas? Bien. Entonces, ahí está la pregunta, Diana, para que pues, puedan responder. Si tienen dificultades para responder o entrar al Padlet, pues pueden escribir su respuesta en el chat. Bien. Y entonces, bueno, ahí tenemos ejemplos de las interacciones. Después, en un tercer momento de nuestro video, pues nos pide que describamos un servicio ecosistémico que identifiquemos de nuestro ecosistema. Recuerden ustedes que en los recursos de la plataforma nos habla acerca que existen o que los servicios ecosistémicos se pueden clasificar en servicios de regulación, servicios de provisión, servicios culturales y servicios de soporte. Entonces, vas a hablar solamente de uno, de cuál tipo de servicio ecosistémico podrías hablar en tu video acerca de cómo beneficia a tu comunidad ese servicio ecosistémico del cual vas a hablar. Entonces, a veces nos puede parecer un poquito confuso o no queda claro a qué nos referimos con servicios ecosistémicos. Y por eso es que les quiero compartir este video donde nos van a explicar cada uno de los servicios ecosistémicos en qué consiste, y de esta manera ustedes pueden identificar algunos de ellos que ustedes nos pudieran hablar en su video. ¿Sale? Vamos a verlo y ahorita regresamos. Servicios ecosistémicos. Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es el de los servicios ecosistémicos. Se le llama servicios ecosistémicos a los beneficios que el humano recibe de la naturaleza. Si nos ponemos a pensar por un segundo
cuáles serían dichos beneficios, nos daríamos cuenta que en esencia todos los objetos, recursos y todo lo demás que rodea nuestra realidad proviene de algún componente o proceso de la naturaleza. Por ejemplo, la cama en la que duermes está hecha de madera. El agua que bebes y que usas para distintos fines en tu casa proviene del agua que, por ejemplo, un bosque o un páramo han recolectado y purificado para ti. O la obra de arte que está en tu pared, muy probablemente fue inspirada en un elemento de la naturaleza. Ahora, cambiando de tema, te explicaremos las categorías de los servicios ecosistémicos, que son de provisión, regulación, soporte y culturales. Los servicios de provisión son aquellos productos que nos brinda la naturaleza, como los alimentos, el agua, las fibras con las que, por ejemplo, podemos hacer nuestra ropa, o las medicinas, entre otros. Dentro de los servicios de regulación se encuentran algunos procesos que lleva a cabo la naturaleza, como la regulación del clima, la purificación del agua y el control de pestes y enfermedades. Por otro lado, los servicios de soporte son aquellos procesos de la naturaleza que tienen que ocurrir para que los otros servicios ecosistémicos se puedan dar, como la biodiversidad, la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual las hojas de las plantas, por medio de la luz solar que captan, convierten dióxido de carbono en alimento y como resultado producen oxígeno. Y la producción primaria, que es la capacidad que tiene la naturaleza para captar energía solar y generar vegetación. Y por último, los servicios culturales hacen referencia a los beneficios no materiales que obtenemos de la naturaleza, como la recreación, el turismo y la inspiración artística. Antes de terminar, es preciso resaltar la relevancia que tiene la biodiversidad, pues cada animal, planta y hasta microorganismo cumple un rol específico e importante en el planeta Tierra. Y cuando uno de estos individuos desaparece, el equilibrio de la naturaleza se ve afectado, pues todos estamos profundamente conectados. Por esa razón es que debemos dejar que los animales y plantas estén en paz en su hábitat natural, que no deforestemos y no casemos ni cojamos como mascotas a los animales silvestres. Y ahora sí, concluyendo, podemos ver que la naturaleza nos brinda numerosos y valiosos beneficios constantemente. Sin embargo, muchas veces desconocemos su valor, los ignoramos y los malgastamos. Por lo tanto, es importante y necesario que seamos conscientes de la grandiosa función que tiene la naturaleza, que la amemos, cuidemos y protejamos hasta el fin de nuestros días. Muy bien, pues ahí entonces tenemos este video que nos explica a detalle en qué consiste cada uno de los servicios ecosistémicos y pues en nuestro video tenemos que hablar acerca de alguno de ellos, el que ustedes puedan detectar o quieran hablar en su video de su comunidad. Bien, entonces ya que tengamos todo esta información, pues vamos a estar grabando nuestro video. Recuerden que es muy importante que el video ustedes aparezcan a cuadro. Si no es que en todo el video, pues en la mayor parte del video. Al inicio, durante el video y al final del video en la reflexión, ustedes puedan aparecer. Entonces vamos a cargar nuestro video, lo vamos a subir a alguna repositorio, puede ser en YouTube, puede ser en Drive, en Canva. Si ustedes a lo mejor van a utilizar alguna video presentación, lo pueden hacer.
para hacernos llegar su video. Y entonces nos van a compartir a través de un documento de procesador de textos la liga de ese video. Y además van ustedes a responder o a redactar una conclusión donde demos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo es que el servicio ecosistémico que mencionaste en tu video hace uso de los recursos naturales de tu entorno? ¿Y qué acción propondrías para hacer un uso racional de los recursos naturales de tu entorno? Entonces, estas dos preguntitas, lo ideal sería que con la respuesta de cada una de ellas puedas construir tu conclusión en un mínimo de unos 8 renglones para que desarrolles tu habilidad de escritura. Y no olvidar también las referencias de las fuentes de consulta de acuerdo al manual de preexperiencia. Bien, entonces, puntos importantes de esta actividad, pues primero que nada la duración, debe tener una duración de más de 4 minutos. Segundo, deben aparecer a cuadro en todo el video o en la mayor parte del video. Número 3, en este caso también el audio, que se pueda escuchar su voz, que estén presentando la información, no usar modificadores de voz, autotuning, algo por el estilo, debe de escucharse su voz natural muy claramente presentando la información. 4, verificar por favor también que la liga que nos van a compartir pues tenga habilitados los permisos para que cualquier persona que tenga acceso a la liga pueda acceder al video. 5, también que nos verifiquemos la liga, que realmente la liga que vamos a compartir nos conduzca o nos enlace al archivo definitivo. Esto es porque en ocasiones comparten ligas de borradores, por así decirlo, proyectos que no están concluidos, que por ahí guardamos y que a lo mejor no terminamos de manera completa. Entonces hay que verificar que sí sea el archivo definitivo, el final, que tenga los permisos activados para que no haya ningún problema. ¿Ok? Bien, ¿dudas hasta aquí? Bueno, también me preguntan si el video puede ser como una videopresentación, esto es incluir diapositivas con fotos, con fotografías, información, etcétera. Sí lo puedes hacer, no es obligatorio, no es un requisito de la actividad, pero si tú quieres hacerlo así, te hace más fácil, puedes utilizar la herramienta, adelante, no hay ningún problema. Inclusive también si tú te grabas con tu teléfono celular, con la cámara frontal, presentando la información, también lo aceptamos, siempre y cuando cumpla con todo lo que se pide en la actividad. Bien. Pueden buscar también ustedes, si es su intención, a buscar tutoriales de cómo hacer videopresentaciones. Por ejemplo, en Canva hay algunos tutoriales, en Genially, en diferentes opciones, como también PowerPoint. Entonces ya depende de ustedes el material o la forma que quieran presentar su video. ¿Ok? También recomiendo, si utilizan dispositivos, que consideren que la grabación de su video, si van a grabar con su celular, etcétera, pues configuren de tal manera que no quede tan pesado el archivo, porque eso también va a dificultar mucho o vamos a hacer más tardado la carga de nuestro video a la plataforma. Por ejemplo, en ocasiones hemos recibido videos de que pesan 1 giga. Entonces, si tarda, así como se tarda para cargar, así también para descargar el video. Entonces, podemos usar esta herramienta. Esto es para dispositivos que se llama Panda Compresor de Videos, que una vez que tú ya tienes tu video ya guardado en tu dispositivo, entras a la aplicación, seleccionas el archivo y lo comprime. Hace una compresión de este video y lo reduce prácticamente hasta el 10% de su peso. Por ejemplo, un video que puede pesar 100 megas, lo reduce hasta 10 megas sin comprometer mucho la calidad. ¿Ok? Entonces ahí están las recomendaciones. Recuerden revisar la rúbrica de evaluación para esta actividad. Y pues bueno, vamos finalmente a revisar el Padlet para ver su aportación. Recuerden, la pregunta es o fue ¿por qué es importante o por qué la obtención de materias primas depende de mantener en buen estado el ecosistema? Y Diana Isabel nos menciona
que la conservación de la naturaleza es importante porque de ella obtenemos los recursos que permiten mantener la vida del ser humano. Sin un suelo fértil o agua, los recursos se agotarían exactamente y pues estaríamos en problemas. Correcto. Muy bien, Diana. Y bueno, vamos a ver en este caso la aportación también de Guadalupe. Donde nos menciona, dice, desde mi punto de vista, la obtención de materia prima sí depende mucho de la conservación de los ecosistemas, porque si un ecosistema está en mal estado, no hay recursos, por lo que si se mantiene en buen estado podemos aprovecharlos, los recursos naturales. Sin embargo, debemos de cuidar nuestros ecosistemas para que no se degraden. ¿Es correcto? Muy bien, María Guadalupe. Entonces entendemos que si nosotros mantenemos el ecosistema, también tendremos mucho más tiempo poder obtener estos recursos. Eso vamos a ir a la sustentabilidad, que podamos usarlos, pero a la misma vez poder recuperar lo que estamos obteniendo de la naturaleza y un poco más, para que esto sea sustentable. ¿Ok? Entonces, bueno, pues así llegamos al final de la sesión. Yo me despido y los estaría viendo entonces la próxima semana. Recuerden, si tienen alguna duda o comentario, mandarme un mensajito a la plataforma. Hasta luego, que tengan buen fin de semana. Gracias.